Transporte de sustancias infecciosas. Los trabajos con agentes biológicos desempeñan un rol clave en la detección y prevención de enfermedades emergentes, altamente infecciosas. Por esto, las instalaciones que manipulan agentes biológicos tienen la responsabilidad de garantizar que los agentes biológicos sean identificados, almacenados y se controle de forma segura en instalaciones altamente equipadas. Sin embargo, en ocasiones es necesario transportar materiales que contengan sustancias infecciosas. En estas ocasiones existe la posibilidad de exposición para las personas y el medio ambiente por el que pasa el material. Para controlar y reducir este riesgo se han desarrollado recomendaciones o reglamentaciones que describen la forma en que las sustancias infecciosas deben ser envasadas, marcadas, etiquetadas y documentadas para garantizar la seguridad y contención durante todo el proceso de transporte. Pero, primero que todo, ¿qué es una sustancia infecciosa? Son sustancias que contienen agentes patógenos, microorganismos como virus, bacterias, hongos, entre otros, y pueden generar una enfermedad infecciosa tanto a seres humanos como animales. Las clasificamos en sustancias infecciosas categoría A, sustancia que al exponerse a ella es capaz de causar una incapacidad permanente, poner en peligro la vida o constituir una enfermedad mortal para los seres humanos o animales. En otras palabras, si la sustancia sale del contenedor que la transporta durante el transporte, podría tener graves consecuencias para la salud de cualquier ser humano o animal que haya estado en contacto con ella. Las cajas de transporte deben etiquetarse como UN 2814 y sustancia infecciosa que afecta a seres humanos, o como UN 2900 y sustancia infecciosa que afecta a los animales solamente. Algunos ejemplos de sustancias infecciosas categoría A. Cultivos. El cultivo es un método por el cual los agentes biológicos se propagan intencionalmente en condiciones de laboratorio controladas, dentro de animales o en medio designado. Esto da como resultado una colección concentrada de agentes biológicos conocido como cultivos, que pueden ser utilizados en investigación y diagnóstico o almacenados en colecciones de cultivos. Desechos médicos o clínicos. En el tratamiento de pacientes y en la práctica de actividades de laboratorio se utilizan consumibles y se generan desechos contaminados por reactivos, líquidos, tejidos, cultivos y otros productos. Si estos desechos contienen agentes biológicos capaces de causar enfermedades en humanos o animales, entonces estos desechos médicos o clínicos son de naturaleza infecciosa. Pasos de embalaje y etiquetado requerido para sustancias de categoría A. 1. Verifique el receptáculo primario. 2. Contenedor debe estar correctamente rotulado y cerrado. 3. Se debe colocar la etiqueta respectiva de sustancia infecciosa que afecta a los seres humanos, UN 2814. 4. Envolver contenedor primario en material amortiguador. 5. Coloque empaque primario envuelto en material amortiguador dentro de receptáculo secundario. 6. Rotule empaque secundario con etiqueta de sustancia infecciosa que afecta a los seres humanos. 7. Colocar contenedor secundario dentro del empaque externo de manera que éste quede asegurado. 8. Cerrar empaque externo y sellar. 9. Etiquetar correcta y visiblemente con nombre, dirección y número telefónico del que envía, el que además es el responsable del envío en caso de emergencia, ya que conoce su contenido. 10. Se debe utilizar etiquetado de posición en dos caras opuestas en el embalaje externo. 11. Etiqueta con nombre, dirección y número telefónico del destinatario. 12. Rotular respectiva etiqueta de riesgo y etiqueta de orientación del envío. Datos importantes. 1.
La cantidad máxima de sustancia infecciosa a ser transportada no debe exceder de 50 mililitros o 50 gramos en aviones pasajeros y de 4 litros o 4 kilogramos en aviones de carga. Para transporte en superficie, carretera, mar o tren no existe una cantidad limitada. 2. Los envíos con refrigerantes deberán colocarse fuera del embalaje secundario. El embalaje externo debe estar protegido de posibles fugas de líquido. En el caso del hielo seco, se recomienda usar sobreembalaje, especialmente diseñado como aislante para mantener el hielo seco el mayor tiempo posible. El hielo seco es considerado en sí una mercancía peligrosa y deberá usarse su etiquetado correspondiente en el sobreembalaje respectivo. 3. También debe tener la temperatura de almacenaje requerido de ser necesario. 4. Tener etiqueta de hielo seco o nitrógeno líquido si son usados y enviados junto a la sustancia infecciosa y la cantidad neta de hielo seco que va en el paquete. Sustancias infecciosas categoría B. Las sustancias infecciosas se subclasifican en la categoría B cuando contienen agentes biológicos capaces de causar infección en seres humanos o animales, pero que no cumplen los criterios de la categoría A. Es decir, las consecuencias de una infección no se consideran gravemente discapacitantes o potencialmente mortales. Las cajas de transporte deberán etiquetarse como UN3373 y sustancia biológica categoría B. En caso de existir dudas sobre si una determinada sustancia infecciosa reúne o no los criterios para ser A, deberá ser incluida en la categoría A. Por ejemplo, un paciente presenta un posible diagnóstico de hepatitis B. Para corroborar el resultado, se envía la muestra de sangre al Instituto de Salud Pública, etiquetada como sustancia infecciosa categoría B. Embalaje y etiquetado requerido para sustancias de categoría B. 1. Verificar receptáculo primario. 2. Contenedor debe estar correctamente rotulado y cerrado. 3. Se deben colocar la etiqueta respectiva de sustancias infecciosas categoría B, UN3373. 4. Envolver contenedor primario en material amortiguador. 5. Colocar empaque primario envuelto en material amortiguador dentro de receptáculo primario. 6. Rotular empaque secundario con etiqueta de sustancias infecciosas categoría B, UN3373. 7. Colocar contenedor secundario dentro del empaque externo de manera que éste quede asegurado. 8. Cerrar empaque externo y sellar. 9. Etiquetar correcta y visiblemente con nombre, dirección, número telefónico del que envía, el que además es el responsable del envío en caso de emergencia ya que conoce su contenido. 10. También se debe utilizar etiquetado de posición en dos caras opuestas en el embalaje externo. 11. Etiquetar nombre, dirección y número telefónico del destinatario. 12. Rotular respectiva etiqueta de riesgo y etiquetas de orientación del envío. Datos. 1. En el caso de transporte de superficie, no hay límites de cantidad por paquetes. En el caso de envíos por vía aérea, los recipientes primarios no deberán exceder de 1 litro para los líquidos o de 1 kilo para los sólidos. El volumen total por paquete no deberá exceder los 4 litros o 4 kilos, sin considerar el peso de los refrigerantes. 2. Los envíos con refrigerantes deberán colocarse fuera del embalaje secundario. El embalaje externo debe estar protegido de posibles fugas de líquido. En el caso de hielo seco, se recomienda usar sobreembalaje, especialmente diseñado como aislante para mantener el hielo seco el mayor tiempo posible. El hielo seco es considerado en sí una mercancía peligrosa y deberá usarse su etiquetado correspondiente en el sobreembalaje respectivo. 3. Etiqueta de hielo seco o nitrógeno líquido si son usados y enviados junto a la sustancia infecciosa y la cantidad neta de hielo seco que va en el paquete. Reglamentación internacional.
La normativa más importante respecto al transporte de sustancias biológicas parte de la Organización Mundial de la Salud y se aplica desde el año 2009. El principal requisito para el transporte de muestras biológicas será el de envolver la carga en un triple embalaje. Primer embalaje. Se ocupa de envolver las muestras de laboratorio y está formulado con un material absorbente que evite el derrame de las muestras biológicas en caso de ruptura durante su transporte. Segundo embalaje. También deberá ser impermeable y duradero. Cerrará el primer recipiente. Será necesario utilizar de nuevo materiales absorbentes que, en caso de derrame, repriman la muestra. Tercer embalaje, externo. Protege carga ante posibles daños físicos durante el transporte, utilizando un material amortiguador adecuado. Reglamentación nacional. Toda muestra debe venir acompañada con un formulario de solicitud correspondiente, de acuerdo al análisis requerido, con el timbre y firma del responsable de la solicitud, indicando claramente la previsión del paciente. El formulario de solicitud de examen debe ser llenado en su totalidad, con letra e imprenta clara y legible. De no ser así, se corre el riesgo de que la muestra no sea procesada por falta de antecedentes. Todos los envíos categoría A al IEPS deberán ser avisados previamente a la unidad recepción de muestras de tal lugar. Los formularios que vayan con las muestras y toda la documentación anexa deben ir en un sobre plástico puesto externamente al embalaje secundario.